Shalom Haverim, bienvenido nuevamente a su curso de Halajá. Hoy estamos estudiando la segunda clase de Halajá de Hanukkah. Cualquier pregunta que tienen sobre la clase pasada pueden efectuarle. También quiero saber cómo se está escuchando el audio y el video, si están escuchando correctamente, antes de dar inicio de la clase. Le pido a ustedes que esta clase pongan kavaná para la elevación del alma de mi padre, de mi maestro Shalom Chokron y de mi tía Luna Chokron. Cualquier persona que desea dedicar esa clase para la elevación del alma de un ser querido o de un familiar que se encuentra enfermo, ya saben que tiene que poner en el chat el nombre de la persona y hijo de quién, y si es para refuá shelema o si es para la elevación del alma. Entonces todos nosotros pondremos la kavaná, que este estudio, la santidad que estamos desprendiendo, que sea para la elevación del alma de ese ser querido o para la curación de una enfermedad de una persona. Bueno, entonces vamos a dar continuación de la clase pasadas. Entonces llegamos al tema cuando es un huésped, es decir, cuando no encontramos en casa, cuando no encontramos en nuestro hogar y nos encontramos en otros sitios en Hanukkah, cómo debemos de comportarnos. Y entonces esa sección nos va a indicar las leyes. Entonces vamos a dar inicio al mismo. Aquel que emprende un viaje en los días de Hanukkah y se hospeda en la casa de un amigo o un hotel, y su esposa enciende la vela de Hanukkah en su casa, no es necesario que él la encienda también, como ya se explicó en la Halajá 1. Si desea igualmente prender las velas en el lugar en el que se encuentra y no eximirse de su obligación con el encendido de la vela de su casa, de acuerdo a la costumbre sefaradí, ya que el precepto de las velas de Hanukkah consta de un candelabro o hogar, se exime con él de su hogar y por ende podría encender sus velas de Hanukkah en el lugar en el que se encuentra solamente sin verajá y sabiendo que cumplió con la mitzvah mediante el encendido de la vela de su esposa. Incluso, de acuerdo a la costumbre de los Ashkenazim, ya que cada uno de los hijos enciende su propia Hanukkah, lo correcto es que se enciendan las velas en el lugar donde se encuentra sin verajá. De todos modos, aquellos que acostumbran a bendecir en el lugar donde se encuentran y no eximen con la braja de sus esposas, su conducta tiene base en la Halajá. Entonces, este punto tiene con colaboración lo que estudiamos hace 2 semanas en la primera clase de Halajot de Hanukkah. ¿Qué pasa y qué sucede si la persona, el dueño de la casa, el esposo, no se encuentra en su casa, tiene que hacer un viaje, por ejemplo, de negocio, y no se encuentra en su lugar? Ya dijimos en aquel momento que en este caso su esposa prenda la Hanukkah en su casa y que diga la bendición su esposa, y por eso él y toda su familia se eximen, ya que de acuerdo al costumbre sefaradí, solamente hay que prender una Hanukkah
por casa. Mientras que los Ashkenazim, como vimos, se acostumbran de prender una Hanukkah por cada varón. Por lo tanto, si la persona se encuentra fuera de su casa y su esposa prende la Hanukkah en su casa, por lo tanto, no es necesario que la persona, estando en otro sitio, estando por ejemplo en un viaje de negocio y estando alojado en un hotel o estando hospedado en casa de un amigo, tiene que prender las velas de Hanukkah. Pero si la persona quiere prender la Hanukkah, entonces podemos prender las velas de Hanukkah con un solo condicionamiento, que no tenemos que decir la bendición. Y también los Ashkenazim que se encuentran fuera, también pueden prender, pero sin la bendición. Pero si la persona que tiene costumbre Ashkenazí quiere bendecir, tienen que apoyarse dentro de la halajá. Pero los sefaradí, como dijimos, no dice la braja, y si desea, lo puede prender. Si hay una pregunta, inquietud, bienvenido están. Un huésped que en su casa no enciende la vela Hanukkah porque no tiene esposa ni hijos, o que su esposa e hijos se encuentran con él fuera de la casa, o no depende económicamente de su padre, debe asociarse con su anfitrión, dándole a este una cantidad mínima de dinero, shave pruta, que dice equivalencia de un centavo, pruta es la cantidad de la moneda antigua, para que se adquiera una parte de aceite y de la mecha, y de este modo cumple con la mitzvah el momento que el anfitrión enciende la vela de Hanukkah. Este entonces es el caso que no cumple la condición anterior. La persona se encuentra fuera de su hogar, pero en su casa, en su hogar, no hay nadie que prenda la vela de Hanukkah, o porque no está casado, o porque no tiene hijos, o porque su esposa también se encuentra de viaje con él. Y se encuentra alojado en una casa de un amigo. Ese casa de amigos sí prende la vela de Hanukkah. Entonces, para hacerle partícipe, y a él hacerle partícipe dentro de la vela Hanukkah, lo que se hace, se asocian en los gastos asociados de la Hanukkah. Entonces, obviamente, hoy por hoy, el gasto es mínimo de aceite y la vela, ¿no? Como antiguamente, que el costo de aceite y la vela eran costosos. Pero entonces, la asociación significa, aunque dé una cantidad mínima de dinero, simbólicamente, él es socio de esta mitzvah. Por eso le dice que den una cantidad mínima, aunque sea unos centavos de la moneda local al anfitrión, y de esta manera, cuando prende el dueño de la casa, prende la Hanukkah y él está presente con la bendición que dice la persona, él sale de Jehová, él cumple el precepto de la mitzvah porque él participó en los costos asociados de la mitzvah. En caso que el huésped no abone su estadía y la comida, incluso se abona pero no en forma detallada, hay algunos jajamim que opinan que no necesita asociarse con su anfitrión, y otros opinan que de todo modo debe de asociarse con él. Aquí estamos hablando, por ejemplo, si una persona está huésped en una habitación de una persona y por tanto le paga el alquiler, entonces hay doble opiniones. ¿Está claro hasta aquí? Así también una pareja que se encuentra en casa de su padre en forma totalmente gratuita, o un hatán en la casa de su suegro, no necesita asociarse con ellos y se exime con el encendido de la vela de Hanukkah del dueño de la casa,
pero es preferible de todas formas que el anfitrión le adquiera parte de aceite y de las mechas. Entonces, como he dicho anteriormente, si la persona, por ejemplo una pareja que se encuentran en casa de sus suegros o de sus padres, y entonces no necesariamente que tiene que asociarse en los gastos del aceite, solamente por prendido del suegro en este caso, o del padre en este caso, salen y de Jehová cumplen el precepto de la mitzvah. Pero siempre es bueno, como dice aquí la halajá, participar con una cantidad mínima. De esta manera se hace sentirse como parte de la mitzvah. Si el huésped desea encender solo y no eximirse con el encendido de la vela del anfitrión, si él se rige según la costumbre ashkenazí, puede encender solo, incluso con berajá. Pero si sigue la costumbre sefardí y abona por su estadía, deberá pensar en no incluirse en el encendido de la vela del dueño de la casa y puede encender solo y bendecir. Si no abona su estadía, mejor que no encienda, pero si desea hacerlo, de todo modo que lo haga sin viajar. Entonces, si es un inquilino que alquila una habitación dentro y entonces abona la estadía donde se encuentra, entonces ponga la intención que cuando quiere prender la Hanukkah por sí, entonces cuando prende la vela, se la Hanukkah al dueño de la casa, que ponga la intención de no salir de Jehová, que no cumplir con el precepto con el dueño. Entonces, en este caso, la persona puede en su habitación prender la Hanukkah con la bendición. Pero, si está gratuitamente dentro de la casa, no tiene que hacer este acto. En caso que el anfitrión si le pidiera, el huésped puede encender y bendecir en su lugar. Ahí pasa el caso que si el anfitrión le da el honor que su huésped encienda. Entonces el huésped enciende y hace la bendición y toda familia sale de Jehová. Si uno se hospeda en un hotel y no enciende por él en su casa, debe encender la Hanukkah en su habitación con berajá. El caso anterior que vimos es el caso cuando en su casa no bendicen y se encuentran hospedados en casa de un amigo. Ahorita vamos con el otro condicionamiento. Se encuentra en su familia, no van a encender, pero se encuentra en un hotel. En este caso, la persona tiene que prender en el hotel la Hanukkah y sí decir la bendición. El que se hospeda en la casa de un amigo, un hotel, si la primera noche de Hanukkah encendió la mujer en lugar del marido, a pesar que vuelva a su casa dentro de los días de Hanukkah y él encienda, no debe recitar berajá she'eheyanu, ya que su mujer recitó la primera noche. Entonces el caso, cuando en su casa sí dijeron bendición, sí dijeron la tercera bendición, que es she'eheyanu, que es una bendición donde agradecemos de llegar en este momento. Entonces la persona después vuelve, por ejemplo, el segundo o tercer día a su casa, entonces continuará él prender la vela y no su esposa como lo hacía hasta este momento. Y entonces la Torah, la halajá nos está diciendo que no debe de decir el she'eheyanu, ya que se eximió por el rezo she'eheyanu que hizo su esposa. Un huésped que se asocia con su anfitrión en cosas, aceite y las mechas, eximiéndose de este modo del precepto, no enciende la vela de Hanukkah aparte, pero si tiene su propio cuarto, deberá encender en la puerta del mismo para que él pasen por ahí y no enciende vela Hanukkah, puedan observarlo. Es decir, una persona que paga los gastos de aceite y las mechas con el dueño de la casa,
Pero aparte él tiene su habitación, una habitación fija donde se encuentra. Aunque el dueño de la casa prenda la vela Hanukkah, él tiene que prender la vela de Hanukkah a la puerta de su casa, pero sin bendición, porque las personas que pasen por su casa vean la pata del milagro y no piensen que no prendió él la vela de Hanukkah. De todo modo, en nuestro tiempo en que se acostumbra a encender la vela Hanukkah en el interior de la casa, no se enciende las velas en la entrada de la casa que da al exterior, por ende, de acuerdo a la costumbre sefaradí, en donde no enciende es cada miembro de la casa separado, incluso aquel huésped que tiene su propio cuadro, se exime con el encendido de la vela de su anfitrión al asociarse con él. Es decir, costumbre del día de hoy, que vamos a ver dónde se van a ubicar la Hanukkah, entonces que no se pone en la puerta de las casas y de las entradas, entonces no es necesario que prenda una Hanukkah de una manera independiente. De acuerdo a la costumbre ashkenazí, donde todos los hijos varones de la casa encienden por separados, y aquel huésped que quiera encenderla en la puerta de su cuarto puede hacerlo, y hay quienes dicen que así es preferible, incluso no tenga su propio cuarto, según la costumbre ashkenazí, tiene permitido encender su propia Hanukkah, como explicó la halajá número 12. Ahorita vamos a ver el caso, qué pasa si hay dos familias que comparten una sola casa. Anteriormente dijimos, bueno, había un dueño y una persona alquilaba la habitación de una persona bajo pago y sin pago. Eso vimos justamente en la sección anterior. Ahorita vamos a ver qué pasa y qué sucede si hay una casa y es compartido por dos familias o dos personas. Dos personas que viven en una misma casa y comparten todos los gastos deben de asociarse en el encendido de la vela Hanukkah. La primera noche enciende uno con brajá y la segunda el otro. Si no comparten los gastos, cada uno debe de encender por sí solo, incluso si son parientes. Entonces aquí el caso, hay un apartamento, una casa donde dos personas viven para allá o dos familias viven allá, o por ejemplo, imagínense dos estudiantes que alquilan un apartamento. Entonces todo depende si comparten todos los gastos de la casa aparte del alquiler. Si comparten todos los gastos de la casa, es suficiente solamente entonces prender una vela de Hanukkah. En el primer día dirá uno de las personas la bendición y el segundo día dirá el otro con la bendición, y de esta manera se eximen. Pero si no se comparten los gastos, entonces cada uno de una manera independiente tiene que prender la vela de Hanukkah y decir la bendición. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay una duda hasta aquí? Ahorita vamos a entrar a ver en el tema que cuáles son las personas que no deben de cumplir la mitzvah, quienes están extensos de cumplir la mitzvah de prender la Hanukkah. Quienes están extensos son un sordo mudo, un deficiente mental o un menor de 13 años. Esos están extensos de la mitzvah del encendido de la vela Hanukkah. Esto será el caso que alguno de haya encendido la vela en lugar de otra persona en que se cae la obligación. Este último no cumplió la mitzvah, ya que uno que no está obligado no puede hacerlo en lugar de otro que sí lo está. Pero un sordo que sí puede hablar, sí está obligado y puede encender en lugar del otro. Entonces, por ejemplo, hemos dicho algunas leyes cuando la persona se encuentra fuera de la casa,
fuera del hogar, entonces que su esposa puede prender y se le exime a esa persona. Pero si esta persona está habilitada para aprender, pero si esta persona, por ejemplo, sordomudo, es una persona que tiene problemas mentales, o una persona menor de 13 años, son exentos, no están obligados de hacer la mitzvah. Por lo tanto, si ellos prendieron en su lugar de él no cumple el precepto y la mitzvah. A pesar que los niños menores de 13 años están exentos de cumplir con la mitzvah, de encender la vela de Hanukkah, es bueno educarlo desde chicos a que lo hagan y darle para encender alguna de las velas que se agregan para embellecer la mitzvah, que se llama Idú. Entonces el mayor enciende la primera vela de cada noche y luego puede conceder el resto del encendido a un menor. Pero en el caso de que el menor aún no comprenda el significado de los preceptos, que solo encienda el shamash, la vela adicional. Nosotros dijimos que es la obligación por lo menos prender una vela por cada noche. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos tercer día 3 velas, en cuarto día 4 velas, en quinto día 5 velas, eso se llama para embellecer la mitzvah y la festividad. Por lo tanto, el costumbre, aunque dijimos que un niño menor de 13 años no cumple con el precepto, es buena costumbre para educarlo, porque cuando tenga mayor edad, cumplan y continúan con esta bonita celebración y costumbre. Entonces, la persona de mayor edad prenda la primera vela de Hanukkah y las demás velas, entonces, que pueden prender los niños menores de 13 años. Esas velas siempre y cuando el niño entiende cuál es el significado de Hanukkah. Por eso es muy importante que la madre y el padre eduquen al niño antes del significado y por qué estamos prendiendo el Hanukkah. Pero si el niño es menor a una edad y no entiende el significado, entonces por lo menos que solamente prenda la vela auxiliar que se llama el shamash. Según los Ashkenazim, que acostumbran que cada hijo varón de la casa encienda su propio candelabro, alcanza con el menor que encienda una sola vela cada noche por sí solo y no hace falta que agregue la vela adicional. Es decir, lo que dijimos anteriormente es para la familia sefaradí. La familia ashkenazí, que se acostumbran que cada niño tenga su Hanukkah, entonces es suficiente que prende. Vamos a ver las personas que carecen de economía, el carenciado. Incluso un carenciado que sustenta por medio de tzedakah y caridad debe pedir o empeñar una prenda para comprar aceite suficiente para, por lo mínimo, encender una vela por noche. Se explicó esta alajá en capítulo 1 y alajá 3, y respeta a quien no tiene dinero suficiente para adquirir vela para todos los días, ver en el capítulo 1, alajot 6 y 12. Dijimos que es una mitzvah muy importante, la mitzvah de prender la Hanukkah, que aunque esa persona que tiene dificultades económicas debe de prender la Hanukkah, aunque sea una vela por día o por noche. Hoy por hoy quizás cuando el costo del aceite y las velas no son tan fuertes, no pasa este tipo de que las personas no tienen dinero para comprar una vela o un aceite para Hanukkah. Pero imagínense antiguamente, cuando no había electricidad, no había la luz era la luz de la vela. De la misma manera que por hoy el costo de electricidad de la gasolina es costosa, porque de ahí se encienden y dan la electricidad. Antiguamente todos los aceites y todas las velas eran costosas porque eran el medio de iluminación dentro de la casa, y entonces había dificultades económicas de adquirir esas
velas o estas aceites. Por lo tanto, en este caso, en aquel momento, es la obligación. Hoy por hoy también se encuentra ese caso que una persona tiene dificultad económica, entonces se cumple con la mitzvah que tenemos, con la halajá que hemos estudiado. ¿Qué pasa con un ciego? Un ciego está obligado a encender la vela de Hanukkah. No obstante, si está casado, es preferible que encienda su mujer y ella misma bendiga. Sí, un ciego, fíjense que un ciego no está dentro de la categoría de las personas que están eximidas. Por lo tanto, un ciego está obligado a encender la vela de Hanukkah, aunque no lo puede ver, pero sí lo puede sentir y percibir. Pero si está casado, es mejor que le prenda su esposa y ella diga la bendición. Y de esta manera, él está eximido y cumplió el precepto de la mitzvah. En caso de no estarlo, que encienda con la ayuda de una persona. Con respecto a la verajá, hay algunos jajamín que dicen que no bendiga, y la costumbre de Jerusalén es que un ciego bendice sobre las velas de Hanukkah. Entonces, como un ciego no puede ver las velas de Hanukkah, como dice el Irotam, entonces hay una controversia entre los rabinos, entre los sabios. Algunos dicen que no bendigan, otros dicen que sí bendigan. Entonces aquí nos está comentando la Biblia que en Jerusalén se acostumbra bendecir los ciegos. Bueno, vamos a ver ahorita el caso de la persona que está en luto, como yo, que me encuentro en un año de luto por mi padre. Entonces, ¿cuál es el precepto? También está obligado a encender la persona que está en duelo. Si la persona que está en duelo está obligado de prender la Hanukkah, incluso dentro de los 7 días que son Shiva, dentro de los 7 días iniciales, que son los días importantes de luto, también si coincide Hanukkah, debe de prender. Y debe recitar la verajá de Sheheyanu. Todo el punto aquí es, no si está permitido bendecir, sino si puede decir la bendición Sheheyanu, como dice, que no ha llegado, que bendecimos y nos alegamos que llegamos a este momento para poder prenderlo. Entonces, una persona que está en luto, no podemos decir que bendiga ese día que estamos llegando, porque está experimentando una tristeza. Entonces, la halajá dice que sí tiene que decir la bendición Sheheyanu, que es la segunda bendición que se hace a la Hanukkah, que se hace justamente en la primera noche. Pero que no encienda esta persona en la sinagoga las velas de la primera noche, incluso luego de los 7 días de fallecimiento. Es decir, está permitido prenderlo dentro de su casa, es decir, Sheheyanu, dentro de su hogar. Pero también vamos a ver que hay leyes de prender Hanukkah dentro de las sinagogas. Entonces, dentro de las sinagogas, sí que la persona no puede prender el primer día, para no decir Sheheyanu. Si es que aún se encuentra en el primer año de duelo por su padre, es decir, si se encuentra dentro del primer año de su padre, como es mi caso, o dentro de los 30 días por otros parientes cercanos, debido a la bendición de Sheheyanu, como se explicará al final en el capítulo 7. ¿Está claro eso? Si todavía no fue enterrado el fallecido, los familiares del luto, Onen, están absueltos de la mitzvah como todas las mitzvot. El Onen es aquel persona que le falleció un familiar, pero todavía no fue enterrado su familiar. Ese es el caso que se llama Onen. No es
enlutado es onen. Y la ley de un onen es que está exento, está absuelto de toda la mitzvot. Eso, por ejemplo, el caso cuando fallece un familiar, los hermanos se encuentran en otro país y entonces piden que no se entierre al día siguiente, sino se espera 2, 3 o 4 días hasta que lleguen los familiares fuera del país donde se encuentran. Entonces, en estos transcurso del tiempo, desde que falleció hasta que se enterró, se llama onen. Y en estas fases, entonces, están absueltos de la mitzvah. Entonces, lo onen, las personas que están en este caso, no deben de prender la vela de Hanukkah. En caso que solo el padre está de luto, onen, y algún otro miembro de su familia debe encender la vela recitando la brajá. Y si todos están en luto en onen, otra persona debe encender en la casa de la familia sin brajá. Entonces, en caso que el padre de la familia es que está justamente en esta situación que hemos comentado anteriormente, entonces otro miembro de la familia encienda la vela y que le recite con la verajá. Pero en caso que toda la familia está en luto, por ejemplo, falleció el padre, entonces que otra persona exterior, otra persona que venga y que prenda la vela en Hanukkah, en este caso, que no diga la bendición. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay una duda, pregunta, inquietud hasta aquí? ¿El audio está bien? Ok, vamos a ver el caso de un converso, de una persona que se convirtió al judaísmo. ¿Tiene que prender la vela de Hanukkah o no tiene que prender la vela de Hanukkah con bendición? Sí, padre o madre es un año de luto, entonces es igual. Solo que el tiempo varía. Por ejemplo, si falleció un hermano, entonces el tiempo es distinto, no es un año, sino 30 días. O si fallece una esposa o un esposo, ¿no? Pero si se encuentra dentro de esta fase, cumple ese precepto. Entonces vamos a ver el caso de un converso, porque el caso de un converso bien interesante aquí. Es una persona que se ha convertido al judaísmo. Un converso, dice, está obligado a encender las velas de Hanukkah. Es decir, un converso está obligado de prender la vela de Hanukkah y decir la bendición, pudiendo recitar también la segunda verajá. Porque ¿dónde está la pregunta aquí de un converso? Porque un converso, ahora la bendición que dice, una parte de la bendición dice Shazan Nisim Labotenu, que hizo milagros a nuestros padres. Entonces, de un judío que tiene la descendencia judía, entonces que sus padres estuvieron en la época del templo y donde pasó el milagro, está lógico que digan Shazan Nisim Labotenu. Pero un converso que supuestamente su descendencia no viene de Israel y de Jerusalén, donde hubo el milagro, ¿acaso puede decir Shazan Nisim Labotenu? Y la halajá dice que sí. ¿Por qué? Y una razón muy importante, ya que al convertirse al judaísmo es hijo y discípulo de Abraham Avinu. Es decir, toda persona conversa, todas las personas que adoptan la religión judía, es considerado como hijo y como discípulo de nuestro patriarca Abraham. Y como nuestro patriarca es el fundador del judaísmo, es el primer monoteísta,
y todos los milagros que presenció el pueblo de Israel es como si hubiese sido para él también. No obstante, si él desea decir Shazan Nisim de Israel, quien hizo los milagros a Israel, también le estaba permitido. Qué bonita esta ley, ¿okay? Que el converso que está adoptando dentro de la religión no hay ninguna diferencia en absoluta con un judío. Sus leyes son iguales. Un converso es igual que un judío de madre y de padre. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay una pregunta, inquietudes? Vamos entonces a entrar a las leyes de dónde se colocan las velas en Hanukkah. Las velas de Hanukkah, primer caso, en la puerta de la casa. Preferentemente se debe colocar el candelabro de la Hanukkah cerca al marco izquierdo de la puerta de la entrada de la casa, del lado exterior, pues de esta forma se difunde más el milagro. También de esta forma, cada persona que ingrese y egrese a la casa se encontrará rodeado de mitzvot, la vela Hanukkah al lado izquierdo y la mezuzá al lado derecho, y en especial cuando se viste el talit katán como pide la halajá. Y se ubicó la Hanukkah del lado derecho, también cumplió con la mitzvah. En caso de no haber mezuzá en el marco, en caso que alguna puerta esté exenta de mezuzá, o que se quitó la mezuzá, para revisarle, se colocan las velas en el lado derecho. Entonces, bueno, una de las costumbres, como dijimos, la Hanukkah es para difundir el milagro que hubo. Entonces, una de las costumbres de prender la vela en las puertas de la casa, afuera de la casa, para que todas las personas que pasen y vean estas velas de Hanukkah prendida, recuerden el milagro que pasó en el pueblo de Israel. Entonces, ¿pero en qué parte se coloca? Entonces aquí la halajá nos dice que es preferible a la parte izquierda. ¿Por qué? Cuando yo me penetro, y si lo puse al lado izquierdo, ¿qué me encuentro? Yo estoy, imagínate, parado, y me encuentro que a mi lado derecho está la mezuzá, que pongo para cervezar. Encuentro que mi mano izquierda esté la Hanukkah, que acaba de poner. Si yo pongo el tzitzit, entonces la parte atrás y la parte adelante estoy cubierto de tzitzit. De esta manera estoy rodeado derecha, izquierda, adelante y atrás de preceptos y mitzvot. Entonces en este momento que penetro dentro de la casa o salgo dentro de la casa, estoy rodeado de preceptos y de mitzvot. Por lo tanto, es el primer costumbre. Después veremos las otras leyes de ponerle en la puerta de la casa. Cuando hay un jardín o patio delante de la casa, se debe colocar el candelabro en la entrada del jardín o del patio, ya que así será mayor la difusión del milagro. Entonces, ¿qué pasa si hay un jardín en mi casa? Obviamente, el jardín que visualiza hacia o se fronta hacia la calle, ahí hay mayor transeúntes que pasan y por lo tanto es mejor ponerle en el jardín o en el patio. De esta forma, más individuos pueden observar las velas. Aquel que vive en un departamento debe colocar las velas en la ventana que da hacia la calle. Hoy por hoy, entonces, que la mayoría vivimos en departamentos, entonces el costumbre es poner en la ventana que da
a la exterior. Pero no obstante, si posee una ventana que da a la calle o es un departamento ubicado a una altura mayor de 10 metros sobre la calle, coloca la vela al lado de la puerta de entrada de su departamento. Sin embargo, a quienes acostumbran colocarla en la entrada del edificio y no el departamento o cerca de la ventana. ¿Está claro hasta aquí? Si sabe que encendiendo las velas en la puerta de su casa del lado exterior, esta se apagaría por causa del viento, puede encenderle dentro de su casa. ¿Qué pasa si dijimos que queremos hacerlo en la puerta de la casa? Ahorita vamos a ver, no es importante la distancia, vamos a ver que sí es importante las alturas. Ahorita lo vamos a ver. Pero generalmente se pone en la entrada de las ventanas, o si la ventana, si vives en un piso que es menor de 3 metros, si vives en menos de un piso de tercer piso, porque 10 metros es alrededor el piso 3 o piso 4. Si vives en piso 3, pondrás en la ventana, pero si vives en piso 5, 7 o 10 o 15, obviamente de afuera no lo van a ver y se mantiene que hay que ponerlo en las puertas. Pero si pones en las puertas, pero se preocupa que el viento puede apagarlo, porque obviamente lo encontramos en periodo del invierno en algunos sitios de países, otro el Caribe, pero si hay sospecha que se apague, entonces que lo ponga dentro de la casa, dentro de la ventana. Aquel que coloca la vela dentro de una caja de vidrio para poder ubicarla fuera de la casa, debe cuidarse que al encender el viento no pueda apagarla, ya que si apagarán en el momento de encenderle, no cumple con la mitzvah, y ya que en el momento de encenderle no pueden estar cubiertos por una caja de vidrio. Entonces, la costumbre para que no se apague, meterle dentro de una caja de vidrio, para de esta manera ponerle en la parte exterior. Pero si está el viento y prenderlo se va a apagar, y ya que no va a estar protegido por la caja de vidrio, entonces es recomendable que lo enciendan dentro de su casa. Aquel que acostumbra a encender dentro de su casa, aunque tenga la posibilidad de encenderla afuera, su conducta tiene base en la halajá. Es decir, aunque la persona puede prenderle en la puerta de la casa, pero quiere encenderle dentro de la casa, su conducta tiene una base y está bien que lo haga de esta manera. En las últimas generaciones, a quienes acostumbraron a prender las velas de Hanukkah dentro de la casa. Esa es la mayoría de la costumbre en esas últimas generaciones que vivimos en edificios donde muchas veces la ventana es de prender la vela dentro de la casa y no al lado de afuera. Y así es la costumbre de la mayoría de la comunidad de Sefardim. O sea, la mayoría de la comunidad de Sefardim es prenderlo dentro de su hogar. Esta conducta tiene base en la halajá, más cuando se trata de un sitio donde se pueden apagar las velas o que se puedan robarle. Y si la casa tiene una ventana que dé a la calle, es bueno prenderla cerca a la ventana. ¿Está claro hasta aquí? Vamos a ver la pregunta que hicieron anteriormente, o detallar la pregunta, es la ubicación de la vela de Hanukkah. Es preferible colocar la vela por encima de 3 tefajim 24 centímetros y hasta 10 tefajim 80 centímetros del piso de la casa. Aquel que colocó la vela por debajo, por encima de esta medida, también cumplió la mitzvah. Entonces, la posición más correcta es
ponerle la altura entre 24 centímetros y 80 centímetros. Esa es el sitio la altura más correcta. Entre 80 centímetros es la altura generalmente que toca al pecho de la persona. Pero si la persona puso por debajo o por encima de 80 centímetros, está permitido. Si la ventana del departamento se encuentra más de 80 centímetros de altura de piso, se pueden poner las velas ahí. Es decir, pueden poner, aunque dijimos que se realmente 80, sí es permitido. Pero no es permitido, como vamos a ver, mayor de 9 metros 60. Aquel que colocó la Hanukkah por encima de 20 amot, que son 9 metros con 70 centímetros, no cumplió con la mitzvah y debe de encender por segunda vez, ubicándole en lugar correcto, pero sin repetir la verajá. Pero la altura máxima que se puede prender es 9 metros 60 metros. Obviamente hoy no hay casas que el techo es mayor de 9 metros 60, pero imagínense un galpón grande, gigante, entonces no se puede poner más de 9 metros 60. Si lo colocó y dijo la bendición, lo vuelva y lo diga en el sitio correcto, pero sin la bendición. Obviamente tiene que apagarlo y prenderlo nuevamente sin bendición, y eso lo vamos a ver, esta ley también lo vamos a ver más adelante. También esta distancia que hemos visto de la altura mínima a la altura máxima, se recuerdan las leyes de Sukkot, de la Sukkah, van a ver que hay una similitud en esas dos las leyes. Aquel que vive en un piso alto, a pesar de estar ubicado más de 20 amot de altura sobre la calle, no es necesario que encienda la vela de Hanukkah en un piso más abajo, sino que encienda en su casa, y de todo modo que no la encienda cerca de la ventana que da a la calle, por cuanto que igualmente los que transitan por la calle no alcanzarán a verla, sino que lo haga cerca de la puerta de su casa del lado inferior. Si una persona que vive mayor de 10 metros, entonces lo haga dentro si está permitido hacerlo dentro de la casa, porque está considerado de la altura del piso a la calle, de su propia propiedad y no del punto de referencia de la calle, pero no lo ponga en la ventana porque no lo van a ver, no van a poder visualizar los transeúntes fácilmente lo que pasen por allá. Por lo tanto, la halajá dice que es recomendable, o como dijimos anteriormente, que los sefaradim lo pongan dentro de la casa o que cerca a la ventana o de la puerta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dijimos anteriormente que hay que ponerlo en la puerta de nuestra casa, de nuestro apartamento, de nuestro piso. ¿Qué pasa si nuestro apartamento tiene 2 puertas? ¿Qué hacemos? ¿Dónde prendemos? ¿En uno, en el otro o en los 2? Entonces vamos a ver esta ley. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Cómo está? ¿Voy bien pausado? ¿Voy muy lento? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo está el ritmo? Una casa, un departamento que tiene 2 entradas en distintas direcciones, es decir, que las 2 están en distintas direcciones, se encienden la vela de Hanukkah en ambas puertas, para que nadie sospeche que no encendió las velas de Hanukkah. No obstante, solo bendice una sola vez, pero si las 2 entradas también tienen la misma dirección, no es necesaria encender en ambas entradas. En nuestro tiempo, en que se acostumbra a encender la Hanukkah dentro de las casas,
como dice la Halajá 4, y por ende aquellos que transitan por la vía pública no la ven, no es necesario encender en ambas puertas que tienen distintas orientaciones. Entonces, en un principio, hay muchos apartamentos, hay muchos pisos que tienen dos puertas. Esas dos puertas se encuentran en dos direcciones. Ok, hablaré un poco lento, finally, para que se pueda escuchar bien. En muchos pisos y muchos apartamentos existen dos entradas, principalmente en Latinoamérica, que se acostumbra a tener un cuarto de servicio dentro de las casas. Hay dos puertas, una la puerta principal y la segunda puerta auxiliar. Y esas dos puertas generalmente están en dos direcciones totalmente contrarias. Entonces, el costumbre de las personas que prenden la vela de Hanukkah dentro de las puertas, deben de prenderlas en estas dos puertas y solamente decir en la principal la bendición y la segunda no decir la bendición. Pero si las dos puertas están en la misma dirección, no debe ser. Pero aquellas personas que se basan, como dijimos anteriormente, de acuerdo al costumbre sefaradí, de acuerdo a la época de hoy, donde se prenden dentro de su casa, porque ya los transeúntes no lo pueden vivir, no es necesario que prendan en esas dos direcciones. Ok, vamos a ver una ley importante que es encender las velas en lugar que permanecerán. Es decir, vamos a ver, hay una ley importante y cuando nosotros prendemos las velas, la canción que decimos, Li Otam Bilbad, que son para visualizar. Decimos, estas velas santas son, Kodeshem, Anerot Alalu, Kodeshem, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. Estas velas son santas y no podemos usarlas, solamente está permitido visualizarla. Entonces, de esta ley se extiende esta ley que vamos a ver más adelante. En el mismo lugar donde se colocan las velas Hanukkah, se debe de encender y no encenderá dentro de la casa y luego ponerla afuera. Quien encendió las velas y luego la colocó en otro lugar, debe de apagarla y volver a encenderle sin recitar la berajot. Por eso, si el dueño de la casa está enfermo y no puede levantarse de la cama, no deben traer las velas para que le enciendan y luego colocarlo en otro lugar, sino que nombre a otro hijo de la casa para que bendiga y encienda la vela en su lugar, cumpliendo de este modo con el precepto. Entonces aquí lo que estamos diciendo, que en el mismo sitio y en el mismo lugar donde prendemos la vela de Hanukkah, ahí donde tiene que permanecer la vela. No está permitido trasladar las velas mientras que están prendidas. Por ejemplo, si quiere prenderlo dentro de la casa, porque hay vientos afuera y después quiere trasladarlo hacia la puerta, no está permitido. Si quiere trasladarlo, tiene que apagarla y prenderle nuevamente, porque estas velas son santas y no pueden ser usadas para otro, y puede correr el riesgo que yo al trasladarlo puedo usarlo. Por lo tanto, el mismo sitio donde vamos a prender la vela, ahí donde se permanecerán. ¿Está claro? ¿Hay una pregunta sobre esta ley? Esta ley es muy importante para que lo sepan, para que no existe el error. Bueno, ahorita viene la pregunta, ¿cuándo hay que prender la vela? Obviamente sabemos que hay que prenderla de noche, pero ¿cuándo en la noche hay que prender la vela? Y ahorita vamos a ver. El horario de encender la vela Hanukkah comienza en el momento de la salida de las estrellas, que son aproximadamente 4
cuarto de horas luego de la puesta del sol. Hay comunidades Ashkenazim que, ¿me escuchan? Hay comunidades Ashkenazim que acostumbran a encender la vela de Hanukkah en el momento que comienza el horario de la puesta del sol, al comenzar lo que se llama Ben Hashmashot. Entonces, el momento idóneo, el momento correcto de poder prender la vela de Hanukkah es a partir del momento cuando salen las 3 estrellas, es decir, justamente un cuarto de hora después de la puesta del sol. Obviamente sabemos que en muchos países no se pueden visualizar las estrellas, aunque es de noche, y no pueden ver las 3 estrellas por toda la luminosidad que existe dentro de la ciudad. Por lo tanto, que vean en un calendario de su país, de su lugar, el momento cuando se oscurece y cuando es el momento que salgan las 3 estrellas. Entonces, en este caso, vean en su calendario, como el caso de México, como muchas veces el caso de Venezuela, hay muchos sitios que no se pueden visualizar, por eso tenemos los calendarios que podemos ver exactamente cuándo es el momento que entra la noche, y entra la noche, de acuerdo al judaísmo, cuándo es que se puede visualizar las 3 estrellas. El costumbre es sefaradí, entonces prenderle en este momento, pero los Ashkenazim lo prenden justamente cuando empieza Bet Hashmashot. Bet Hashmashot es el tiempo que ni es de día ni es de noche. Sabemos que hay lo que se llama el crepúsculo, que dura alrededor de 18 minutos. Entonces los Ashkenazim se acostumbran a prenderle en el crepúsculo, que se llama Bet Hashmashot. Pero si no pudo prenderlo, obviamente en la noche, vamos a ver más adelante, puede prenderlo durante todo el transcurso de la noche. Pero es el momento idóneo, es el momento correcto de cuando deberá de prender la vela de Hanukkah. ¿Está claro hasta aquí? Ahora tenemos la pregunta. Obviamente la Hanukkah son 7 días y siempre habrá un sábado en el medio, en el sábado del medio, que hay que prender. Entonces la pregunta es, a la entrada de Shabbat, el viernes la noche, cuando se prenden las velas para la entrada de Shabbat, que lo prenden las mujeres, ¿qué se hace primero? ¿Se prende la vela de Shabbat o se prende la Hanukkah? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué se prende primero? ¿La Hanukkah, la Hanukkah o la vela de Shabbat? Mara dice de Shabbat primero, Susana dice de Hanukkah, como Andrea dice de Hanukkah. ¿Y cuál es la razón? También Laura. Muy bien, entonces Susana, Andrea y Laura tienen la razón. ¿Y por qué tienen la razón ustedes? ¿Por qué primero se prende la Hanukkah y después se prende las velas de Shabbat? Recuérdense que la vela de Shabbat se prende en el crepúsculo, antes del crepúsculo. Muy bien, porque una vez que prendiste la vela de Shabbat, ya entró Shabbat, y por lo tanto no puede prender otro tipo de fuego. Y esa es la razón, porque hay que prender primero la Hanukkah y después efectuar las velas de Shabbat. Pero entonces aquí hay un detalle importante, muy importante, que aquí en este orden de las leyes no hemos hablado, pero después vamos a hablar que el tiempo mínimo que debe de prender las velas de Hanukkah son 30 minutos. Como anteriormente dijimos que hay que prenderlo a partir de la
prendido de las estrellas, de las 3 estrellas, entonces tiene que prenderle 30 minutos. Es decir, que tenemos que poner la vela suficiente para que dure 30 minutos y el aceite suficiente, si utilizamos con aceite, para que dure 30 minutos. Pero también vamos a ver la ley. Si uno prendió y tenía las condiciones para que dure 30 minutos y se apagó en los 15 minutos, menos 30 minutos, vamos a ver que cumplió el precepto, porque vemos aquí otro precepto que hemos estudiado muchas veces, que la Kavaná, la intención es lo importante. Tenía la intención de prenderlo por mayor de 30 minutos, puse todas las condiciones, los efectos exteriores, y si aunque se apague, aunque no duró esos 30 minutos, se cumplió el precepto. Ahora bien, entonces como aquí en Shabbat, en la víspera de Shabbat, como prendemos muchas veces en el crepúsculo, antes del crepúsculo, es decir, antes de 18 minutos, antes que se oscurece, vamos a prender la vela de Shabbat, y por eso, antes de eso, vamos a prender la vela de Hanukkah. Tenemos que procurarnos que el aceite o la vela que pongamos dure más de 45 minutos o 50 minutos, es decir, que me dure mis 18 minutos, si le ponemos en crepúsculo, más los 30 minutos a partir que entra las estrellas. Y es muy importante entonces que las velas y el aceite que pongamos tengan esa duración. Pero, muy bien, como dijeron ustedes, primero se prende entonces la Hanukkah que tenga la condición que su vela y su aceite pueden prender 30 minutos después de la salida de estrellas, es decir, que tengan 30 más 20 minutos mínimos, son 50 minutos o una hora de autonomía de luz y fuego, y después se prende la vela de Shabbat. Entonces vamos a leer esta ley. En la víspera de Shabbat se enciende la vela Hanukkah antes del horario de la puesta del sol. Es decir, aunque dijimos anteriormente que se prende las Hanukkah, la salida de las 3 estrellas, en la víspera de Shabbat, antes de la espera de Shabbat, se prende la Hanukkah primero, antes de la puesta del sol, es decir, 18 minutos antes. Siendo este el único día que se puede adelantar el encendido de la misma. Es decir, es el único día que está permitido adelantar el prendido. Y la costumbre es encender la vela Hanukkah en víspera de Shabbat 20 minutos antes de la puesta del sol. Y poner aceite suficiente para que permanezcan encendidas hasta la media hora posterior a las salidas de las estrellas. Esta ley es muy importante. ¿Quedó todo el mundo claro esta ley? Es decir, 20 minutos antes de puesta del sol, generalmente prendemos la vela de Shabbat 18 minutos, entonces son 20 minutos que le prendemos antes de la puesta del sol, es decir, prendemos la Hanukkah, después prendemos la vela de Shabbat, y la otra ley que hemos dicho, tenemos que procurarnos, tenemos que verificar que el aceite que pongamos dure 30 minutos después de la salida de la estrella de este día viernes. Aquel que sabe que durante el horario del encendido de las velas estará ocupado en el momento de aprieto y teme de no poder encenderla en toda la noche, puede hacerlo antes del horario habitual, luego de Plag Aminjá, 1 1/5 en horas proporcionales previo al anochecer, y consulte a su rabino, pero no recita ninguna bendición, y de todo modo, en este caso es preferible que si hay alguien que la encienda por él en el momento indicado, que haga en su lugar. Entonces aquí volvemos al tema del día de semana, donde anteriormente dijimos que tienen que prender a la salida de las estrellas, pero si la persona sabe que va a estar ocupado
por ejemplo, tiene un compromiso que tiene que ir y no va a poder estar en su casa, entonces puede prenderlo antes que oscurece, lo que se llama Plag a Minha, antes de Minha, antes que oscurece, pero que le prenda sin la bendición. Pero obviamente, como dijimos anteriormente, si hay alguien en su hogar que puede prender por él, una persona que sea apto, lo puede efectuar. Una persona que encendió la vela luego de Plag Mea Minha debe encenderla nuevamente en el horario correcto con la salida de las estrellas o con la puesta del sol, según algunos Ashkenazim, sin recitar la bendición. Pero si encendió antes de Plag Mea Minha, enciende nuevamente el momento correcto recitando la bendición. Esa es la persona que lo prenda y después, cuando vuelva a su casa, que lo prenda nuevamente y que le diga la bendición. ¿Hasta aquí está claro? Como dije anteriormente, y vamos a estudiarlo después, Ignacio, el mínimo debe de durar 30 minutos. No debe durar toda la noche. Tiene que poner el condicionamiento que la vela, la cantidad de cera, si vas a hacer vela, si vas a poner aceite, la cantidad de aceite que vas a poner, tiene que tener mínimo para que encienda 30 minutos. Pero vamos a ver después las leyes. Si pusiste el condicionamiento que duró 30 minutos, pero por alguna razón se apagó, porque por ejemplo vino un viento y lo apagó, cumplites el precepto. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero para que cumplas son 30 minutos. Por ejemplo, las personas que dijimos que las personas que carecen de economía y tienen problemas económicos para comprar velas o aceite, entonces ellos pueden poner que las velas prendan 30 minutos después que salgan las estrellas y lo pueden apagar y después al día siguiente utilizar lo que resta de esta vela si cumple la condición de 30 minutos. Obviamente esta regla no se pone hoy porque, lo repito, los costos de las velas y los costos de aceites no son costosos como era antiguamente. Entonces vamos a ver cuál es el momento más propicio, cuál es el mejor momento de prender la vela de Hanukkah. El mejor horario para encender la vela de Hanukkah es desde la salida de la estrella hasta media hora después. Es decir, desde la salida de la estrella hasta media hora después, en este lapso de tiempo es el mejor momento, es el momento más óptimo de prender la vela. Si no la encendió en este momento, puede encenderle en transcurso de toda la noche hasta que amanezca. Es decir, la persona que no puede prenderle en este instante, en este momento, puede prenderle toda la noche hasta el día siguiente, antes que amanezca, puede prender la Hanukkah. Lo correcto es que la encienda en presencia de alguno de sus familiares para que haya difusión de milagro, y se la enciende solo y no recita ninguna bendición. Sin embargo, quien desea bendecir puede hacerlo, ya que existe una opinión que lo permite. Lo mismo se aplica a quien vive solo y enciende las velas tardes. Es decir, imagínate que un día te salió una reunión importante, una reunión que no puedes llegar a tu casa dentro del momento adecuado. Entonces, aunque dijimos que el momento poder óptimo es prenderlo entre la salida de estrellas y media hora después, pero que ya que llegaste tarde, puedes prenderlo. Pues es importante si llegas, por ejemplo, llegaste después de la reunión o después una cena que has tenido tan de importancia que no lo podías proponer, llegas por ejemplo a las 11 de la noche a tu casa, puedes prenderlo, pero que la familia esté contigo. Entiende que aunque en ese momento es el horario que los niños y toda la familia están durmiéndose, es importante
que todo el mundo participe. Por eso es importante, como dijimos anteriormente, que se haga entre las 6 estrellas más media hora después. Pero, como dijimos, se puede prender la vela durante hasta que amanezca. Aquel que no pudo encender las velas en toda la noche y amaneció, es mejor que encienda hasta que comience el horario de la salida del sol, pero sin recitar ninguna bendición. Si comenzó el horario de salida del sol, ya no enciende durante el día y la noche continúa encendida normalmente sin agregar ninguna vela, ya que no podrá compensar su falta. Muy bien, ahí César nos puso los horarios en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa si una persona no pudo encender durante la noche y ya amaneció, pero todavía no salió el sol? Todavía en este lapso puede prender la Hanukkah, pero sin la bendición. Pero si ya salió el sol, ya no puede prender la vela de Hanukkah. Y en la noche siguiente, entonces, prenderá la vela correspondiente a esta noche, y entonces no va a poder nunca recuperar esta noche y esta vela que faltó. ¿Quién sabe que no podrá estar en su hogar en el momento del horario de la salida de estrellas? O sea, el horario preferible para encender la vela de Hanukkah, es mejor que encienda su mujer o su familiar en el horario correcto. Y de esta manera, él cumple su obligación. Esto es preferible a que encienda tarde por la noche. Entonces, aunque nosotros dijimos anteriormente que uno puede prender durante toda la noche, pero es importante que lo prenda en su horario. Por lo tanto, si hay alguien de su núcleo familiar que se encuentra en la casa, en el horario, por ejemplo, el jefe, tu jefe te mandó a una reunión importante a la hora de prender las velas de Hanukkah, entonces en este momento, como dijimos, es preferible que tu esposa, tu hijo mayor, prenda las velas de Hanukkah en tu casa, y como dijimos anteriormente, ya cumples, ya eximes con este prendido de prender la vela. Y es mejor que tu esposa o tu hijo prendan la vela en el horario adecuado, es decir, a la salida de la estrella, que hacerle después, más tarde. Susana dice, ¿puedes explicar esto último con respecto a la vela que falta? Si perdió la del día 5, el día 6 se enciende 6 velas o 5. Es decir, el día 6 prende la sexta vela. Es decir, no podemos recuperar el día que perdimos. El día que perdimos, tenemos el chance de prenderlo hasta el amanecer o hasta la salida de las estrellas, hasta el amanecer con bendición, hasta la salida del sol podemos bendecir del día siguiente, pero una vez que amaneció, no puedes recuperar. Es decir, si no prendiste la vela número 5, no puedes recuperarle. Entonces, cuando viene la noche, cuando sigue la salida de las estrellas de este día, no puedes recuperar la quinta vela porque hoy es sexta, la vela número 6, y por lo tanto prenderás la vela número 6. ¿Está claro? Entonces enciende la vela número 6, exactamente. Es decir, prendió 1, prendió 2, 3, el cuarto, el quinto no lo prendió, y entonces prenderá el sexto.
Ok, vamos, ¿está claro hasta aquí? Las clases fijas de la Torah que se dicta en la sinagoga entre el rezo de Minjá y Arvit, o luego de Arvit, no deben ser anuladas con el objetivo que los concurrentes pueden encender las velas en el horario más correcto. En caso que no pueden ser adelantadas o atrasadas, y lo correcto es, luego de haber dictado aquellos cursos, se le haga recordar con razón que el encendido las velas de Hanukkah. Hay costumbre justamente entonces, como dijimos, hay costumbre cuando se hace el rezo, en Minjá y Arvit, antes de Minjá, o entre Minjá y Arvit, o después de Arvit, de efectuar una charla realmente de alajot, se efectúa después de Arvit, o también estudian algunas leyes de Gemara. Esa es costumbre que hay en muchas de las sinagogas. Entonces imagínate que una sinagoga donde la costumbre después del rezo de Arvit, el rezo de Arvit, recuérdense que también es el momento cuando salen las 3 estrellas, después de terminar el rezo de Arvit, el rezo realmente dura 10-15 minutos, resulta que posteriormente a eso está la charla, la conferencia que dan, por ejemplo, de 20-30 minutos sobre la alajot y leyes, y se acostumbre de hacerlo todos los días en Arvit. Entonces, aunque dijimos que ese es el momento idóneo de prender la vela de Hanukkah, entonces aquí dice la alajá, no hay que proponer el estudio de la Torah o hacer el prendido de la vela en su momento correcto. Termine de estudiar y entonces prenden la Hanukkah en la sinagoga y después las personas vayan a sus casas para poder prenderle. Obviamente si se puede entonces adelantar, digamos, este estudio entre Minjá y Arvit, que realmente es cuando la mayoría se utilizan, se puede efectuarle, y entonces cuando termine el Arvit lo dirán en el momento adecuado. ¿Quedó claro esta ley? Si debe recitar la oración de la noche de Arvit y también encender las velas primero reza y luego enciende las velas. Ahí, entonces, si en el mismo tiempo tiene o prender la vela de Shabbat, prender la vela de Hanukkah, o decir el rezo de Arvit, ¿qué tiene que hacer primero? Entonces la halajá dice que diga primero el Arvit y después encienda la Hanukkah. Porque recuérdense que justamente el rezo de Arvit y también el encendido de la vela se hace a la salida de las 3 estrellas. Y la razón por qué, ya que nuestros sabios dijeron que lo más frecuente se debe hacer antes y el rezo de Arvit es más habitual que el encendido de las velas de Hanukkah. Y la costumbre sefardí en Israel es rezar Arvit ni bien se pone el sol, cuando aún no es el horario para encender las velas de Hanukkah y luego encenderle. Si teme que pasará más de media hora después de la salida de las estrellas, pueden encender y luego rezar. Entonces hay una ley que dice, es una ley muy frecuente, si hay una ley que se hace muy frecuentemente y otra ley que no se hace muy frecuentemente, primero se hace la ley frecuentemente y después la ley que es menos frecuente. Por ejemplo, y esa es la razón por qué primero se pone el talit y después ponen los tefilín en la mañana. No sé si usted ha preguntado por qué es el orden, primero el talit y después el tefilín, y no por qué primero el tefilín y no el talit.
Y la razón es porque el talit se pone todos los días y el tefilín se pone todos los días menos el día sábado y menos las festividades. Por lo tanto, como es más frecuente el talit que el tefilín, por eso el orden prioritario es primero el talit y después el tefilín. Aquí lo mismo, como el más frecuente de efectuar el rezo de Arvit, que prende la vela Hanukkah, primero se prende la vela, primero se dice el rezo de Arvit y después se prende la vela de Hanukkah. Y nos dice lo que nos dice aquí el Rebbe, que hay que primero, y la costumbre es adelantar el rezo de Arvit antes y hacerlo en la puesta del sol para que uno pueda terminar el rezo justamente en el momento de las estrellas y la persona puede ir a su casa y prender las velas dentro del tiempo determinado. Pero si ven que el rezo puede durar, entonces sí, ahí en este caso está permitido de prender la vela de Hanukkah y después entonces efectuar el rezo. ¿Está claro esta ley? De acuerdo a la costumbre de algunos Kenazim, que encienden la vela Hanukkah enseguida la puesta del sol, encienden antes del rezo de Arvit, y si rezan Arvit cuando aún es de día, pueden encender la vela de Hanukkah luego. Y según la costumbre de aquellos Ashkenazim, que así como rezan Arvit, luego de la salida de las estrellas, encienden la vela Hanukkah, y algunos que anticipan Arvit al encendido y otros al revés. Es decir, como dijimos anteriormente, es costumbre sefaradí aprender cuando salgan las tres estrellas. Lo dijimos que la costumbre ashkenazí de algunos ashkenazim es prenderle entre el crepúsculo. Por lo tanto, de acuerdo con el costumbre ashkenazí, que prenda la vela y después entonces diga el rezo de Arvit. Ahorita vamos a entrar en otro tema, es cualquier aceite que mechas están permitidos de prender las velas de Hanukkah, cuál no están permitidos. Está permitido de encender las velas de Hanukkah con todas clases de aceite, es decir, todo tipo de clases de aceite está permitido de efectuar con él el prendido de la Hanukkah. No obstante, es mejor que encienda con aceite de oliva, ya que la menorá, el candelabro de los 7 brazos que se utilizaban en el templo de Jerusalén, en el cual ocurrió el milagro de Hanukkah, se encendía con aceite de oliva. Las velas de cera o parafina también son aptas para encender la vela Hanukkah, pero son preferibles los aceites, aunque no sean de oliva, por cuanto que el milagro de Hanukkah ocurrió en el medio de aceite. Entonces aquí lo que nos dice la halajá, lo más importante es hacer el prendido de la vela con el aceite de oliva, porque por medio del aceite de oliva es que prendía la Hanukkah, el candelabro en el templo. Y por lo tanto, como el milagro que hubo, que contamos, el milagro que pasó en Hanukkah, pasó con el aceite de oliva, entonces, por eso lo más recomendable utilizar el aceite de oliva. Pero si no hay aceite de oliva, o porque es muy costoso, como en otros países, aquí en España son muy baratos, pero en otros países son muy costosos, entonces puede prender en otro tipo de aceite. Aunque también dijimos que se puede prender en velas, en ceras o parafinas, entonces dice, ¿qué es mejor? ¿Hacerle un aceite o hacerle en velas? Entonces dice, es mejor un aceite, aunque no sea un aceite de oliva, o sea el aceite común de cocinar, es preferible que hacerlo en la parte de la vela. ¿Por qué?
porque el milagro sucedió con los aceites. Por eso la costumbre es mejor hacerle con tipo de aceites y no con velas. Pero lo pueden hacer con aceite y vela. Pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más recomendable? Puede hacerlo. Sí, puede prender las velas de diferentes colores. Otra vez, repito, es preferible en un tipo de aceite más que en velas. Pero cumples el precepto y cumple la mitzvah si lo prende tanto en velas o si lo prende en aceite. Pero más recomendable hacerlo en aceite porque el milagro hubo con tipo de aceite. Y aunque tus candelabros que quizás tienes en tu casa son de velas, hoy por hoy existen ya adaptaciones y justamente en Israel y se puede conseguir en muchos sitios donde se pone donde es un vaso que se encaja, que tiene al final como una espinita de esta manera. Vamos a ver si lo medio puedo dibujar. Imagínense que ese es el vaso y entonces al final tiene como una entrada de esta manera y justamente en esta entrada es que lo colocas en el sitio donde el candelabro anteriormente tenías para poner, digamos, la mecha. Imagínate que tenías el candelabro de poner la mecha de esta manera, que es donde ponías anteriormente las velas. Son muy mal dibujantes, pero me imagino que pueden ustedes entender. Entonces se inserta este vaso que tiene la entrada aquí dentro y conviertes en un candelabro de aceite en un candelabro de velas en un candelabro de aceite. Aquel que tiene aceite de oliva suficiente solo para encender una vela por noche, debe encender la primera vela de cada noche con aceite de oliva y lo restante con otro aceite. Si solo posee aceite de oliva y velas de cera, no puede conseguir aceite de cualquier tipo, puede encender la primera vela con aceite de oliva y las sobrantes con las velas de cera. Entonces aquí dice, obviamente lo más importante, como dijimos anteriormente, es de prenderle con aceite. ¿Qué pasa si, compré el aceite de oliva, pero no vivo en España donde el aceite es económico, sino es muy costoso en otros países, tengo pequeña cantidad de aceite, entonces en la primera vela de las velas que se prende, que le prenda con las velas y las distintas si puede prender con otro tipo de aceite. Por ejemplo, si son el día 3, la primera vela que le prenda con aceite de oliva y la vela número 2 y 3 de ese día lo prende con otro tipo de aceite. O que el primer día prende con aceite de oliva y lo demás con la parte de velas. Sí, vamos a ver, friendly, que no son aptos los candelabros ni de bombillos, ni de gas, ni eléctricos. Vamos a verlo más adelante. No son válidos. Es preferible encender toda la vela correspondiente a cada noche con velas de cada noche con velas de cero parafina a encender una sola vela por noche con aceite de oliva. Es decir, si tienes solamente un aceite de oliva o prender todo con cero parafina, obviamente es mejor prender todo con las velas normales que encender una con la parte de oliva. Aquella persona que preparó vela de cera
para encender la vela Hanukkah y luego se le presenta la posibilidad de poder encender con aceite, debe sustituir la vela cera por aceite. Pero si ya comenzó a recitar las bendiciones anteriores al encendido, no debe de cambiar las velas o aceite. ¿Está claro hasta aquí? Ahorita ya hablamos del aceite, vamos a hablar de las mechas. Todas las mechas son aptas para encender las velas de Hanukkah. De todo modo, es mejor utilizar mechas confeccionadas con hilo de algodón o de lino. Es decir, todo tipo de mecha es permitido, pero lo más recomendable son aquellas mechas que están preparadas con hilo de algodón y de lino. Bueno, justamente Fermi y Mara, vamos a ver la halajá siguiente, donde dicen que es inválido las velas, el Hanukkah con la luz eléctrica. Entonces hay que estudiar la halajá. A veces existen muchos sitios con donde venden y hay que estar muy seguro si lo hacen bien o lo hacen mal. Por ejemplo, hay muchos sitios que venden los mezuzot. Hay que tener cuidado. Este mezuzot muchas veces no es sobre pergamino, muchas veces son fotocopias sobre papel normal. Por lo tanto, hay que tener cuidado a quién se lo compra y verificar que toda la Hanukkah cumplen, en este caso, el precepto. Por lo menos hasta que la Hanukkah hay que tener todas las mismas líneas rectas, los 8 velas, y eso son características importantes. Y luego vemos esta ley de la luz eléctrica. Las lámparas eléctricas o de gas no son aptas para cumplir con el precepto de encendido de la vela de Hanukkah. En caso de que una persona solo tenga luces eléctricas o de gas, debe de encenderlas como velas de Hanukkah, pero sin recitar ninguna bendición. Si luego se le presenta la oportunidad de encender con aceite de vela, debe encender nuevamente recitando la bendición correspondiente. Entonces aquí vemos, de acuerdo a la halajá, que no son aptas las luces eléctricas. Pero si solamente tienes las luces eléctricas y no tienes aceite, no tienes velas, bueno, mejor que nada, mejor que no puedes prender que son luces, pero sin bendición, no cumples con el precepto. Si después tienes la oportunidad de tener las velas o las ceras, entonces lo prende con vela y cera. Bueno, anteriormente vimos que el día viernes, en la víspera, se prende la Hanukkah y después se prende la vela que entran el Shabbat. A la salida del Shabbat, ¿qué se hace? Le pregunto a ustedes. Tenemos dos leyes a la salida del Shabbat. Uno es la Abdalá, es la vela que se prende a la salida del Shabbat. ¿Qué se prende primero? ¿La Hanukkah o se prende la vela de Abdalá? ¿Qué creen ustedes que se hace primero? Ok, muy bien. Primero se hace el Abdalá y después se hace el prendido de la Hanukkah. ¿Por qué? Porque el Abdalá es que hace salir del día santo, que es Shabbat, al día normal, mundano, que es día de la semana. Por eso el Abdalá es que hace esa separación y después entonces se prende la Hanukkah. Pero eso no pasa dentro de la sinagoga. Vamos a ver que hay leyes distintas y no hay que confundirse con las leyes de la Hanukkah que se prende dentro de la casa con las leyes de Hanukkah que se prende en la sinagoga. Son leyes
que hay distintamente, que vamos a estudiar en 2 semanas, pero vamos a ver que la Hanukkah que se enciende dentro de la sinagoga se prende antes que la Abdalá, pero en la casa primero se puede ver la Abdalá y después la Hanukkah. Entonces se prenderá más tarde, es correcto. En la noche de Hanukkah, que coincide con la noche de Shabbat, también está permitido encender la vela Hanukkah con toda clase de aceite y mecha, incluso con aquellas que están prohibidas encender las velas de Shabbat, citada en la Mishnah Shabbat, capítulo 2, en Rambam, capítulo 5, Sijot de Shabbat, Intur y Shulchan Aruch. Es decir, para las velas de Shabbat no se puede prender con todo tipos de ceras ni todo tipos de aceites. Hay leyes especiales, el cual cuando estudiaremos la ley de Shabbat lo vamos a estudiar, pero si la persona quiere adelantar, puede estudiar la Mishnah de Shabbat, capítulo 2, o de Rambam, o también estudiar capítulo 5 del Hot Shabbat. Pero la vela Hanukkah sí se puede prender con todas las ceras y velas, aunque sea en Shabbat. El motivo para dar permiso es que ya que no se puede tener provecho de la vela de Hanukkah y si se apagan, no es necesario volver a prenderla, ya que cumplió con la mitzvah. No hay temor que se vuelva a prender. Pero la vela Shabbat, de la que pueden aprovechar su luz, si ve que están por apagarse, puede llegar a evitarlo y así estaría profanando el Shabbat. Entonces aquí tenemos la razón de por qué está permitido prender las velas de Hanukkah con todo tipo de velas, porque dijimos que una ley importante, que la ley de Hanukkah está prohibido utilizarlo. Y también por mismo hecho que yo prendo las velas de Hanukkah, si cumplí con las condiciones suficientes, que puede durar 30 minutos, ya cumplí con el precepto. Pero eso no pasa con el Shabbat. En el Shabbat, si no utilizo la vela correcta y no prende es suficiente, puede pasar la sospecha que no prenda y entonces yo puedo prender la vela que no sea comestible de fuego. Cabe aclarar que si puso una cantidad de aceite que durará más de media hora después de la salida de la estrella, deben encender la vela Hanukkah con mechas y aceites permitidos en víspera de Shabbat. Ya pasada media hora del momento que sale la estrella. Está permitido tener provecho de las velas y podían llegar a acomodar el aceite o la mecha para que alumbre mejor, profanando de esta manera Shabbat. Ahorita veremos la calidad del aceite. O sea, ¿qué tipo? Aunque dijimos que está permitido utilizar todo tipo de aceite, vamos a ver qué tipo de calidad está permitido y cuál no está permitido. No está permitido encender las velas Hanukkah con aceite que esté en mal estado, siendo no apto para el consumo. Entonces, no está permitido un aceite que no está en buen estado, un aceite que no sirve tampoco para el consumo, no es apto. Pero aquel aceite que tiene sabor amargo y por su amargura no es apto para la ingestión, está permitido, como el caso de la vela de cera. Este aceite que es amargo, que tiene sabor mal, que obviamente no es bueno para la ingestión, pero sí está permitido. Porque lo que dijimos, lo que está prohibido son aceites que se encuentran en mal estado. Aceite no es apto. Vamos a ver qué aceite no es permitido prender la Hanukkah. Aquel aceite extraído de olá, los frutos del árbol de 3 primeros años son denominados olá y está prohibido tener cualquier provecho de lo mismo. Es decir, los árboles en Israel hay una ley que se llama olá, donde el primer año, segundo año y tercer año de
nacimiento de este árbol, todos los frutos que dan este árbol no son permitidos para consumición. Por lo tanto, los aceites que están hechos de estas frutas, que están los primeros días de Olá, no están permitidos, porque está prohibido tener cualquier provecho del mismo. No es apto para encender la vela, así tampoco aquel aceite hecho de mezcla de carne con leche. Tampoco está permitido un aceite que se mezcla carne y leche como tipo de aceite. Por ejemplo, manteca que fue cocinada con grasa animal está prohibida. Es preferible privarse de encender la vela de Hanukkah con aceite hecho con mezcla de algún ingrediente prohibido. Entonces es importante también ver si este aceite está hecho con un ingrediente prohibido y por lo tanto no utilizarlo, como grasa de cerdo o de animales que no los mató como indica la ley judía. Pero aquella persona que no está segura si está compuesto con algún ingrediente prohibido, puede utilizarlo. Es decir, si sabemos que este aceite está en algún ingrediente que está prohibido, entonces es bueno no utilizarlo. Sí, la ley de Olá solamente se aplica dentro de Israel. Hay leyes que están dentro de Israel. Es mejor no encender la vela con aceite fabricado de Shevit, todos los frutos que florecen el séptimo día, año de la tierra de Israel. Hay otra ley, aparte de Olá, hay lo que se llama Shevit, que es después de 7 años, hay que dejar la tierra que repose, y por lo tanto, cualquier fruta de la tierra de Israel en el séptimo año, que se llama Shabbatón, no se puede ser comestible. Por lo tanto, también aceite hecho con estas frutas que son del año séptimo está prohibido. Si el dueño de la tierra donde florecerán los frutos es un gentil, aquel aceite está permitido. Pero si el dueño de la tierra, aunque está dentro de Israel, no es una persona judía, no está permitido, porque la ley de Shabbatón, la ley del séptimo día, es solamente cae al judío que tiene la tierra en Israel. Es preferible no encender las velas de Hanukkah con aceite que es tevel, producto lo cual no se le ha deducido el diezmo. Todos son leyes en Israel, fuera de Israel no son aptos, pero también hay que sacar el diezmo. Sí, es recomendable que el aceite que se utilice, que se le saque el diezmo antes de utilizarlo la persona que es el dueño, el agrícola del terreno. Pero si de todos modos encendió con ese tipo de aceite, cumplió con el precepto y no debe de volver a encenderle. No está permitido encender la vela Hanukkah con aceite robado. Es decir, no está permitido un aceite cuya procedencia es sospechosa, es robado, está prohibido utilizarlo. Aquella persona que colocó aceite debajo de la cama y durmió sobre ella, en la noche el aceite sigue siendo apto para encender la vela Hanukkah, mas no apto para consumo a menos que haya una gran necesidad. Si alguien pone un aceite debajo, pero el aceite es recipiente para la impureza, entonces si la persona durmió debajo de aceite donde hay captación de la parte de las impurezas cuando el alma se desprende, entonces este aceite no es apto para consumir, pero si este aceite es apta para poder encender la vela Hanukkah. Y la última ley que vamos a ver de hoy, porque ya no acabó el tiempo, está prohibido encender la vela Hanukkah con aquel aceite que se utiliza para la idolatría. Es decir, aceite que se utiliza para idolatría está prohibido para encender la vela de Hanukkah. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí?
Bueno, si no hay pregunta, no hay inquietud, entonces nos vemos en 2 semanas. Vamos a hacer la clase, como dijimos, cada 2 semanas. Muchas personas la semana pasada me mandaron mensajes si no había clase. Vamos a hacer la clase cada 2 semanas porque estamos en tiempo antes de Hanukkah, y también para que tengan ustedes un domingo para poder disfrutar con su familia y con su hogar. Más las personas que están en Latinoamérica, que están en horario, que agradecemos que se encuentren aquí mientras que están con su familia. Pues lo vamos a hacer cada 2 semanas, pero en el último mes, en el mes que corresponde, que es diciembre, si vemos que nos falta clase para terminar el material para Hanukkah, entonces volveremos de darlo todos los domingos y de manera intensiva para poder terminar, porque son muchas leyes. Justamente hemos estudiado hasta la página 21 y tenemos 44 páginas para terminar de estudiar. Bueno, nos vemos entonces en 2 semanas. Cualquier pregunta, inquietud, le pueden efectuar en el Facebook, o pueden mandarme un email con su pregunta. Que tengan una semana llena de alegría, llena de plenitud, y que todos sus anhelos se cumplan durante esta semana. Que pasen un Shabbat Tov y nos vemos en 2 semanas.